Durante décadas, Otzi, el hombre de hielo, ha sido mucho más que una momia prehistórica. Se ha convertido en un verdadero enigma que fascina a científicos, historiadores y al público en general. Su historia comenzó en 1991, cuando dos excursionistas que caminaban por los Alpes de Tirol, en la frontera entre Austria e Italia, se toparon con lo que pensaron que era el cuerpo de un alpinista moderno atrapado en el hielo. Pero lo que encontraron no era un accidente reciente, sino un testigo silencioso de un mundo desaparecido hacía más de 5 milenios. Allí, atrapado en el glaciar, yacía Otzi, congelado en el tiempo durante más de 5.000 años, conservado de forma tan asombrosa que incluso los detalles más pequeños de su vida cotidiana permanecieron intactos. No era un esqueleto seco ni un conjunto de huesos dispersos, sino un cuerpo con piel, órganos, cabello y tatuajes, como si la historia misma hubiera decidido guardar en secreto su recuerdo para que la ciencia moderna lo redescubriera. El hallazgo fue tan impactante que pronto se convirtió en una ventana privilegiada hacia la Edad del Cobre en Europa, una época marcada por la transición entre los últimos cazadores y los primeros agricultores y metalúrgicos. De Otzi no solo conocemos su aspecto físico, sino también su dieta, su ropa, sus armas y hasta sus enfermedades. Los análisis revelaron que su última comida fue un banquete compuesto de carne de íbice y ciervo rojo, acompañados de cereales primitivos como el trigo. Su vestimenta estaba elaborada con pieles cocidas y fibras vegetales, una combinación práctica para resistir el frío de los Alpes. Y su cuerpo mostraba señales de padecimientos como artritis, parásitos intestinales e incluso la bacteria de la enfermedad de Lyme. Pero lo que más escalofríos provoca es su muerte violenta. Otzi no falleció de manera natural ni por accidente. Una flecha le atravesó el hombro dejándolo herido de gravedad, y posiblemente fue rematado con un golpe en la cabeza. Otros estudios sugieren que, tras ser herido, cayó por una pendiente y terminó congelado, solo y sin que nadie reclamara su cuerpo. A pesar de todo lo que hemos aprendido sobre él, lo más inquietante no son los detalles de su muerte, sino las preguntas sobre su vida. ¿Quién era realmente Otzi? ¿Formaba parte de una comunidad organizada en aldeas y clanes, o era un viajero solitario que recorría las montañas? ¿Qué relación tenía con las personas que vivían en los valles cercanos? ¿Era uno más entre muchos, o pertenecía a un linaje distinto, extraño, quizás incluso ya desaparecido en su tiempo? Cada nuevo estudio científico parece acercarnos un poco más a sus secretos, pero al mismo tiempo, abre más interrogantes. Y es justamente esa mezcla de certeza y misterio lo que ha hecho que el hombre de hielo siga cautivando al mundo más de 30 años después de su hallazgo. Recientes avances en el análisis de ADN antiguo revelaron un giro sorprendente. Un equipo del Instituto de Estudios de Momias en Bolzano, Italia, examinó los restos de 47 individuos que habitaron los Alpes del Sur entre el Mesolítico y la Edad del Bronce Medio, es decir, entre 6.401 y 300 a.C. Estos 15 pertenecían a la misma época y región de Otzi, aproximadamente el 300 a.C., y su estudio buscaba comparar la genética del hombre de hielo con la de sus contemporáneos, aquellos que pudieron haber La historia comienza hace 18.000 años, cuando los glaciares retrocedieron y los cazadores-recolectores occidentales se asentaron en los Alpes. Más tarde, hacia el 7.000 a.C., llegaron agricultores desde Anatolia, trayendo consigo la agricultura y el ganado y mezclándose con los pueblos locales. Hacia el 4.800 a.C., las poblaciones alpinas ya tenían entre un 80 y 90% de ascendencia anatolia, un linaje genético que se mantuvo sorprendentemente estable durante miles de años, y que, incluso hoy, se asemeja más al de los sardos modernos que al de otros europeos. A primera vista, Otzi parecía genéticamente similar a sus vecinos. Como ellos, tenía hasta un 90% de ascendencia de agricultores anatolios. Pero al examinar con detalle sus linajes paternos y maternos, apareció algo desconcertante. Su cromosoma Y, heredado por vía paterna,
pertenecía a una rama poco común de los primeros agricultores europeos, distinta a la que compartía la mayoría de hombres de su comunidad. Y su ADN mitocondrial, heredado de su madre, resultó aún más extraño, una variante llamada K1F, nunca encontrada en ninguna otra persona, ni antigua ni moderna. En otras palabras, la línea materna de Otzi parece haberse extinguido por completo, borrada de la historia. El ADN de sus contemporáneos reveló una sociedad patrilocal, en la que los hombres permanecían en sus aldeas heredando tierras, mientras que las mujeres llegaban de otras regiones al casarse. Esto explica la gran diversidad genética femenina, frente a la uniformidad masculina. Sin embargo, Otzi era diferente. Su linaje lo separaba del resto, lo que plantea preguntas. ¿Era un extranjero? ¿Un descendiente de un grupo aislado venido de otra región? ¿O el último representante de una línea que estaba desapareciendo? Los análisis genéticos y arqueológicos también revelaron aspectos de su vida cotidiana. Otzi probablemente tenía ojos marrones, cabello oscuro y una piel de tono intermedio. Era intolerante a la lactosa, lo que indica que los productos lácteos no formaban parte de su dieta habitual. Su última comida, carne de íbice, cereales y helechos, muestra que combinaba caza, agricultura y recolección. Además, portaba un hacha de cobre procedente de Toscana, lo que demuestra que formaba parte de redes comerciales que se extendían desde el Báltico hasta el Mediterráneo. Unos siglos después de Otzi, hacia el 2400 a.C., llegaron nuevas oleadas de migrantes desde la estepa póntica caspiana, portadores de caballos, herramientas de bronce y un nuevo linaje genético conocido como ascendencia de la estepa. Este cambio transformó profundamente a las poblaciones alpinas, pero Otzi nunca conoció esta revolución. Su ADN refleja un mundo más antiguo, aislado y todavía intacto frente a estas influencias. Otzi murió de forma violenta. Una flecha en la espalda y quizás un golpe en la cabeza. Pero su particular ADN plantea nuevas hipótesis. ¿Fue atacado por ser un extranjero? ¿Una víctima de un conflicto territorial? ¿O tal vez un ritual contra alguien considerado diferente? Lo cierto es que su cuerpo congelado guarda aún secretos que podrían reescribir la historia de los pueblos alpinos. Otzi no era un simple habitante de la Edad del Cobre. No era solo un cazador que se perdió en las montañas, ni un viajero que quedó atrapado en el hielo por accidente. Era algo más profundo, un hombre con un linaje genético distinto, una pieza aislada dentro del rompecabezas de la historia humana, quizás el último representante de una población que desapareció sin dejar rastro en los registros modernos. Su cuerpo, hallado en soledad en las alturas alpinas, parece reflejar simbólicamente ese mismo aislamiento que sus genes revelan. Mientras los hombres de su época compartían linajes comunes, transmitidos de generación en generación, Otzi portaba un ADN único, con marcas genéticas que nunca más volverían a encontrarse. Su línea materna se extinguió, su herencia paterna se desvió de la corriente dominante. Era, en muchos sentidos, un sobreviviente de un mundo que ya estaba desapareciendo incluso antes de su muerte. Y aquí surge lo fascinante. Gracias a los avances de la genética y al estudio del ADN antiguo, hoy podemos escuchar la voz silenciosa de este hombre de hace más de 5.000 años. Cada análisis, cada fragmento de información extraído de sus huesos y tejidos, no solo responde preguntas sobre cómo vivió, qué comió o cómo murió, sino que también abre nuevas incógnitas. ¿Quiénes fueron sus verdaderos ancestros? ¿Fue descendiente de un grupo migrante que se refugió en los Alpes y quedó aislado del resto de Europa? ¿O tal vez un viajero que provenía de tierras lejanas, atrapado en un conflicto que terminó con su vida? Su violenta muerte añade más misterio a la ecuación. ¿Fue víctima de un ataque fortuito, de un robo, de una venganza personal? ¿O acaso fue asesinado precisamente por ser diferente,
por portar un linaje extraño que lo convertía en un forastero entre su propia gente. La flecha que lo atravesó y el golpe que posiblemente recibió en la cabeza son huellas de un final brutal, pero también pistas que nunca han logrado ser explicadas del todo. Lo cierto es que, a pesar de los siglos, Ötzi sigue hablándonos. Nos habla de la fragilidad de la vida, del choque entre culturas, del misterio de las poblaciones que se extinguieron sin dejar descendientes. Nos recuerda que la historia humana no es lineal, que está llena de ramificaciones, de linajes perdidos y de huellas borradas por el tiempo. Su historia no terminó en el glaciar. Al contrario, sigue viva, congelada en el tiempo, esperando ser descifrada por cada nueva generación de investigadores. Y mientras la ciencia continúe avanzando, cada descubrimiento sobre Ötzi nos recordará que aún queda mucho por aprender sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Ötzi no es solo un cadáver prehistórico. Es un espejo que nos obliga a mirar hacia atrás, hacia nuestras raíces más antiguas, y aceptar que todavía hay capítulos enteros de nuestra historia que permanecen ocultos bajo el hielo, esperando pacientemente a ser revelados.